Pues el pastor Jorge se ha tomado, ¿verdad? Nos ha dado la confianza de compartirle a sus ovejas y a muchos más que se conectan con nosotros en esta hora y dándole gracias al Señor. Y en esta invitación, pues el Señor puso en mi corazón traer una enseñanza que pues es una enseñanza que puede ser muy pues sensacionalista, puede sonar muy, ¿verdad? Maravillosa o que maravilla, mejor dicho, pero es un tema muy, muy central, muy fundamental que como cristianos debemos estar muy empapados o por lo menos lo necesario para caminar como cristianos con entendimiento y conocimiento bíblico. Voy a compartir en esta noche un tema que se va a titular Identificando la voz de Satanás. Identificando la voz de Satanás. Quiero, si usted tiene Biblia en mano, me acompaña a Primera Crónicas 21, verso 1. Vamos a leer un texto de entrada, Primera de Crónicas 21, verso 1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel, fíjense lo que dice, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bueno, para resumir el tiempo, el contexto de este verso que acabo de leer, David, el rey David, se llenó de orgullo en su corazón. Pensó que las guerras, las batallas que ganaba, ¿verdad? Con Israel, el pueblo de Dios, pensaba que era por la cantidad de soldados, la cantidad de hombres, guerreros que tenía allí, los 30 de David, más el resto del ejército. Y parece que en las victorias se sentó un día y como muchos de nosotros quizás hoy hacemos, nos sentamos en el Facebook, en el YouTube a buscar cuántos seguidores, cuántos comentarios, cuántos likes nos dan y nos llenamos de orgullo allí y parece que ese fue el caso de David. Pero si usted nota el texto, dice que Satanás incitó a David. Es importante poner atención a esa palabra. Satanás incitó a David. Ahora, el tema de Satanás, fíjense, es un tema que ha traído mucha confusión, no solamente entre personas incrédulas de este mundo, sino aún dentro de la iglesia de Jesucristo. El tema de Satanás ha sido muy mal interpretado, muy mal utilizado. Se ha desvirtuado mucho la enseñanza cuando hablan de Satanás, los demonios. El mundo nos pinta a Satanás de rojo, con cuernos, colmillos, ¿verdad? Un tridente le ponen en la mano y con cola de dragón, ¿verdad? Ese es el Satanás que muchos conocen. El mundo afirma que Satanás es un personaje ficticio y que simplemente es una idea de la imaginación humana para asustar a las personas o para alimentar el morbo, ¿verdad? Saben que las películas de misterios son más para alimentar el morbo que otra cosa. Bueno, vamos a preguntarnos aquí, qué es lo que más nos interesa, ¿cuál es el concepto o cuál debe ser el concepto que un cristiano debe tener acerca de el tema de Satanás, conociendo este personaje que es un arcángel caído, ¿verdad? Que el Señor lo echó fuera de su reino por su corazón orgulloso. Ahora, dentro de círculos cristianos existen conflictos y oposiciones acerca de este tema, el tema de Satanás. Algunas denominaciones cristianas se van a un extremo exagerado de hacer de Satanás un medio para alimentar su orgullo espiritual. No sé si usted conoce gente que todo, ¿verdad? En todo tiempo tienen una lucha con Satanás y que sintió la presencia de Satanás y que anoche tuvo una guerra espiritual y todo eso. Bueno, algunos se jactan de haber peleado cara a cara con Satanás. A lo mejor ha escuchado usted alguno, por aquí se da mucho ese caso. Otros afirman que Dios nos ha dado el poder de pelear con Satanás o de hacer guerra con Satanás, contra Satanás. Bueno, aquí vemos que hay personas, especialmente cristianos, que solo se enfocan en la guerra espiritual. Ahora, esa palabra guerra espiritual, que puede ser otro tema, ¿verdad? Es un tema muy amplio porque el cristiano 24/7, 365 días del año está en guerra espiritual. La guerra espiritual no cesa, o sea, para nosotros no cesa, aún para los del mundo, pero ellos no saben que están en guerra. Nosotros nos damos cuenta que estamos en una guerra espiritual cuando venimos a Cristo. Antes éramos aliados a Satanás, pero ahora somos aliados al pueblo de Dios y a Jesucristo. Eso nos hace enemigos de Satanás. Bueno, estas cosas que muchos enseñan no es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, no es lo que dice la Biblia.
Otros se enfocan tanto en los demonios y en Satanás que parece ser que la vida cristiana solo consiste en atar demonios y reprender al diablo. Bueno, sin embargo, existe otro extremo del otro lado dentro de la iglesia, en círculos cristianos, y es el extremo de ignorar completamente a Satanás. Si se dan cuenta, hay quienes de repente todo es Satanás, todos son los demonios, todo es una lucha espiritual, pero hay otro extremo que lo ignoran completamente, lo sacan de la película, por así decirlo. Algunos hasta afirman que como ya Jesús venció a Satanás en la cruz, por ende, no hay que ponerle atención a Satanás. Ahora, fíjense, algunas cosas que escuchamos de cristianos dentro de la iglesia. Usted va a escuchar personas, a lo mejor usted o yo lo hemos dicho en algún tiempo, o lo hemos pensado, pero permítame aquí compartirles 6 cosas que mayormente se escuchan entre cristianos, cristianos que no conocen este tema de la palabra. Bueno, algunos dicen, cristianos, dicen, no ores en voz alta para que Satanás no estorbe tu oración. No ores en voz alta para que Satanás no te escuche y estorbe la oración. Usted póngale un poquito de sentido común y se dará cuenta si es bíblico o no. Número 2, algunos dicen, no le ponga las manos a todo el mundo para que no se te transfieran los demonios. Hay un tema con eso, ¿verdad? Algunos piensan que si le ponen la mano a alguien o a cualquier persona, puede haber una transferencia de demonios. Imagínese cuando usted va en el autobús o en el tren o en un avión o está en un estadio de soccer, no sé. Imagínese, ¿verdad? ¿Cuántos demonios se le pasarían ahí? Bueno, esto no es bíblico. Número 3, algunos dicen, no menciones la palabra Satanás para que no se aparezca. Y estos son cristianos, mis hermanos. Otros dicen, no hable de tus planes en voz alta para que Satanás no te los estorbe. Otros dicen, Satanás es un león rugiente pero sin diente, así que no le tengas temor. Y otros dicen, por último, Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. Bueno, yo solamente mencioné algunos dichos que a veces escuchamos aún en nuestras iglesias, pero todo esto, mis hermanos, no es lo que la palabra enseña. Hay todo tipo de pensamientos erróneos, equivocados acerca de este tema, y es exactamente lo que Satanás desea. Bueno, a causa de todo esto, el apóstol Pablo dijo, les escribió a los Corintios en 2 Corintios 2:11, voy a leer una versión un poco más sencilla llamada Nueva Biblia Viva, y esta versión lo dice de tal manera, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Es decir, no debemos de vivir en una paranoia cristiana. O sea, ay, Satanás por aquí, Satanás por allá, los demonios, no. Pero tampoco debemos de caer en el extremo de ignorarlo por completo, como si no existiera. Entonces hay que caminar de manera cautelosa. Por eso dice, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, si la palabra nos dice eso, primera de Pedro 5:8, dice eso, significa que es muy serio ponerle atención a lo que dicen las escrituras acerca de este tema. Bueno, a raíz de todo este desequilibrio bíblico que muchos cristianos tienen, debemos de tener un conocimiento y lo digo así humildemente porque no llegaríamos a todo el conocimiento, pero lo más centrado y lo más claro posible, bíblicamente hablando, para no ser presa fácil de nuestro adversario el diablo, quien como ya dije anda como león rugiente buscando a quien hacer pedazos. Bueno, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de Satanás? ¿Qué dice la Biblia? Es una palabra que no debe salir de la mente cristiana. Cada vez que escuchamos algo, ahí mismo decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, para entender cómo opera Satanás, fíjense, hay que tomar en cuenta el juego de palabras que la Biblia utiliza. ¿A qué me refiero? Como Satanás es un ser angelical, es invisible, la Biblia tiene que usar muchas analogías y metáforas. Por ejemplo, cuando dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar, Satanás no es un león y bueno, sí tiene el poder para devorar, pero no en el sentido así como un león. Utiliza el león como alguien hambriento para comerse a alguien, ¿verdad? Sin compasión, sin misericordia, y utiliza un león muy salvaje para compararlo con la actitud de Satanás hacia las personas, ¿verdad? Eso es lo que significa.
Entonces, hay que tomar en cuenta el juego de palabras. Como ya dije, la Biblia usa muchas analogías, metáforas, palabras figurativas, cuando nos habla acerca de cosas espirituales o celestiales, especialmente hablando de Satanás. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, antes de entrar en algunos puntos, vamos a ver el poder de Satanás. Vamos a ver ejemplos y algunos cristianos que están aquí es posible que hasta digan, wow, o sea, no sabía eso de Satanás. Bueno, vamos al libro de Job, capítulo 1, verso 6. Vamos a leer aquí, usted conoce, se ha leído su Biblia, la historia de Job. Aquí vemos, nos ayuda estos textos a ver el poder que Satanás tiene. Dice Job capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, en contexto son los ángeles, ¿verdad? Dice, entre los cuales vino también, por eso sabemos que eran ángeles, porque ahí lo pone, ¿verdad? Al mismo nivel, también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, y aquí hay un propósito, el cual no es el tema, ¿verdad? No estamos hablando del propósito por qué el Señor permitió que Job sufriera, pero vamos a extraer de allí principios, ¿ok? ¿De dónde vienes?, le pregunta Jehová a Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, Dios no diría eso porque Dios es omnipresente. El Señor no tiene que rodear la tierra. El Señor es omnipresente, Él es, ¿verdad? Pero Satanás, no se le olvide, no es omnipresente, no es omnisciente. Pero, sin embargo, hay un tipo de inteligencia que nos hace casi predecir el futuro. No sé si me doy a entender. Es como los padres cuando ven a los hijos y dicen, ya sé lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, hay un tipo de inteligencia, de astucia, que prácticamente, ¿verdad? Es como el algoritmo. El algoritmo predice nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque estudia nuestro comportamiento y casi mente sabe lo que vamos a hacer porque estudia nuestros hábitos, lo que hacemos de manera repetitiva lo va estudiando y asimismo Satanás y los demonios nos estudian. Y yo no tengo duda que cada persona tiene uno o más demonios asignado nada más para tentarlo, ¿verdad? Día y noche. Bueno, aquí vemos que Satanás andaba rodeando la tierra porque no es omnipresente. Tiene que estar en un lugar y luego en otro. Ahora, ¿qué tan rápido se puede, verdad? Estar en Argentina y venir a Nueva York a tentar al pastor allá, Jorge, ¿verdad? Cabral, y luego venir a tentarme a mí. Bueno, tendríamos que ser super apóstoles para que Satanás se tome la molestia de venir a tentarnos. Mandaría un demonito para nosotros. ¿Verdad? Pero fíjense, el verso 8 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Bueno, esto sonaría irónico, ¿verdad? Raro, extraño, contradictorio de que Dios, al ver nuestro buen carácter, no nos deje en paz, por así decir, sino que nos envíe una prueba. Bueno, tiene una explicación todo eso. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es por eso que un cristiano fiel no debe de mirar sus circunstancias para saber si Dios está con él, sino cómo respondemos a las circunstancias en Dios cuando llegan. Dice el verso 10, el verso 9, perdón. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Bueno, aquí hay una pregunta de Satanás. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿no has protegido toda su vida? Dice Satanás a Jehová, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le dice luego, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, quiero que noten la transferencia, o más bien, no la palabra transferencia, sino el permiso, mejor dicho, que le da Dios a Satanás. Dice, dijo Jehová a Satanás, verso 12, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Esa palabra, está en tu mano, es cuando el Señor le da un permiso limitado a Satanás. Pero tomemos en cuenta, Satanás es un arcángel, es poderoso, es un ángel. Bueno, dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y luego dice, salió Satanás de delante de Jehová, obviamente, a tentar a Job. Aquí aprendemos, mis hermanos, que Satanás es un instrumento de Dios también. Esto quiere decir que Satanás tiene límites. No porque Satanás sea débil en poder, sino porque Dios
le pone límites y solo permite que nos tiente hasta cierto punto. Si usted ve 1 Corintios 10, verso 13, hay un ejemplo ahí de la tentación que Dios permite. Dice 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiero que noten la palabra, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, un ser humano no puede pelear con un demonio. O sea, ningún ser humano, ni 100 seres humanos, ni 1000 personas pueden con un demonio, con un ángel, un ser angelical. No puede, no tiene la capacidad. Dice luego, no lo dejarás ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, Dios le soltó a Satanás la vida de Job. Ahora, quiero que noten aquí la diferencia. Por parte de Dios, le entregó a Job para ser probado para madurez y salvación. Pero por parte de Satanás, para ser tentado para destrucción y muerte. Es decir, una sola prueba viniendo tanto de Dios o permitida por Dios, pero intencionada por Satanás también, puede venir como prueba y como tentación. Pero Dios la va a permitir, nos va a dar la capacidad de resistir y vamos a ver por qué. La palabra aquí que estamos viendo, miren, si se dan cuenta, la palabra prueba y tentación en la Biblia es la misma palabra en el original. Es la misma palabra tentación y probar. O sea, cuando decimos Dios nos prueba, no es que Dios nos está tentando de manera negativa, sino que está poniendo a prueba nuestra fe. Pero como utiliza como instrumento a Satanás, Satanás sí nos tienta para destruirnos. En ese sentido sí lo hace. La palabra griega para tentar, repito, es la misma que aparece para probar y significa incitar, escudriñar, examinar, significa disciplinar también. Escúcheme bien para que hagamos aquí distinción. Sin pruebas no hay desarrollo de carácter. No podemos desarrollar el carácter cristiano, mucho menos llegar a la madurez espiritual. Nos quedamos bebiendo leche y no llegamos a comer alimento sólido. Entonces, aquí nos damos cuenta que Satanás pone lazo, pone carnada y nos tiende red con el fin de atraparnos y destruirnos, pero Dios lo permite esto. Dios permite que Satanás haga esto, pero Dios lo hace con el fin de probar nuestra fe. ¿Para qué? Número uno, para evidencia de frutos. Para evidencia de frutos. Escúcheme bien. Si usted ama al que lo ama, cualquier ser humano hace eso. Pero si usted ama al que le ofende, si usted ama al que lo odia, si usted ama al que lo maltrata, se necesita el amor de Dios para eso, en el amor verdadero. Entonces, Dios permite la prueba para evidencia de frutos, para medir nuestra fe, a ver cómo está nuestra madurez espiritual y para llevarnos a la madurez, para que desarrollemos el carácter. Fíjense en Primera de Pedro 4, versículo 12, ahí hay un ejemplo que nuestro Pedro, el apóstol, nos enseña. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 4, versículo 12. Voy a esperar que usted lo busque en su Biblia allí. Dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no se sorprenda cuando venga la prueba. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjense, si sois vituperados, si ustedes sufren por el nombre de Cristo, son bienaventurados, inmensamente bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los no cristianos, los de afuera, Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado, es decir, cuando soportamos la prueba, la tentación. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, fíjense lo que dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello,
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, fíjense, Job sufrió según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, si yo les pregunto, aquí va una pregunta un poquito más práctica. En Argentina, el deporte oficial, no tengo ninguna duda cuál es el soccer, ¿verdad que sí, pastor? El soccer es el deporte allá oficial, ¿no? Mi gente de Messi. Messi en inglés significa desorden. It's very messy. Aquí va la pregunta, es una pregunta práctica. Escuche bien lo que voy a preguntar porque le va a servir mucho para lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la táctica más efectiva? Y no es para que me contesten, sino para que lo considere. ¿Cuál es la táctica más efectiva en los deportes para ganar el juego o para ser el mejor atleta? O sea, ¿qué me dirían, verdad? Bueno, esta táctica se aplica en todos los deportes que son de oposición simultánea. O sea, por ejemplo, no aplica en los que juegan golf, porque es un solo ahí, ¿verdad? Dándole la pelota. No aplica en los que juegan, en los que están en el deporte de natación o billar, sino en deportes que tiene oposición simultánea, como por ejemplo el soccer, el básquetbol, el béisbol, el rugby, el voleibol o el boxeo, que hay oposición simultánea. O sea, es decir, hay un equipo y otro equipo a la misma vez compitiendo simultáneamente. Ahora, ¿cuál es la táctica más efectiva en estos deportes? Y solamente piénselo, ¿verdad? Y algunos a lo mejor lo van a decir, otros se van a sorprender. Pero, por ejemplo, la táctica más efectiva en estos deportes de oposición simultánea, ¿verdad? Que los dos equipos se enfrentan, es engañar. Ahora quiero que lo asimilen un segundo. La táctica más efectiva es engañar. Bueno, a mí me gusta el básquetbol. Yo jugaba cuando era un adolescente, cuando era más joven, y una de las cosas que practicábamos era el movimiento con el balón y todo para engañar al que nos está queriendo quitar el balón. Y lo mismo pasa en el soccer. Cuando se está moviendo rápido de un lado a otro, es engañar al opositor o al oponente, en este caso, no opositor, para poder irse e ir hasta el canasto o hasta la malla o al gol. Pero es haciendo algo, simulando una cosa, pero haciendo otra. O más bien presentando un movimiento, pero para salir por otro lado. Entonces, es una táctica de engañar al oponente en el deporte. La vida cristiana consiste en no permitir que Satanás nos engañe. No sé si encaja la ilustración. Por esto debemos de tener dos cosas muy claras. Conocer la verdad de Dios, el cual es su palabra, y número dos, no ignorar a nuestro opositor. En deporte se le diría oponente, pero Satanás es nuestro opositor, por así decir. Oponente se puede decir también. Bueno, aquí mis hermanos, escúchenme bien, es donde surgen preguntas, fíjense. Aquí, nada más que estoy pensando algunas cosas prácticas para hacerlo más sencillo. Cuando un atleta practica, por ejemplo, está entrenando mayormente, o sea, por muchas cosas, resistencia, tener fuerza, ¿verdad? Agilidad y todo eso. Pero una de las cosas por el cual los atletas que practican deportes así de oposición simultánea es para engañar a su opositor o su oponente y para no dejarse engañar de su oponente. O sea, mientras, por ejemplo, ¿verdad? Un Messi está entrenando cómo moverse rápido con el balón, el otro equipo se está preparando para que Messi no se le vaya, ¿verdad? Y le mete el gol. Pero ambos están estudiando el engaño. Se dice engaño porque es engañar al otro jugador. Bueno, aquí es donde surgen preguntas importantes como, por ejemplo, pastor, hermano Fleming, ¿verdad? ¿Cómo es que Satanás nos incita? Y nos metemos ahora en puntos más prácticos. ¿O cuándo es que Satanás nos tienta? O sea, ¿cuándo es que se aparece? ¿O cuándo? ¿Qué tanto tiempo? ¿O cómo identificar sus engaños? ¿O cómo defendernos de sus engaños? Son preguntas prácticas del diario vivir. Bueno, vamos a ver ahora el poder de Satanás en los textos que siguen de Job, capítulo 1, versículo 13. Antes de contestar esas preguntas, vamos a ver el poder de Satanás.
Dice Job 1, verso 13, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas de Job aquí comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban orando, arando los bueyes, fíjense, orando los bueyes, ¿verdad? Se imagina el buey, unos bueyes de rodilla allí, ¿verdad? No, dice, el texto dice, arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Ahí estaban los animales. Fíjense el verso 15, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, usted vaya preguntándose, ¿quién incitó a los sabeos? Porque todo esto acontece desde que Dios le da permiso a Satanás. Bueno, cuando usted estudie su Biblia, se va a dar cuenta de muchos acontecimientos que Satanás está detrás, como, ¿verdad? Como el maligno intelectual de la incitación, pero la Biblia no lo va a mencionar. ¿Sabe por qué lo hace? Para que no le demos tanto crédito a Satanás. Y eso vamos a ver un ejemplo al final de todo esto. Dice el 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Ahora, ¿este fuego fue de Dios? Eso dijo él. Pero acuérdense, Satanás le dio permiso, o sea, Dios, perdón, le dio permiso a Satanás para que tentara a Job. Si usted diría, pastor, Satanás tiene poder para descender fuego del cielo. Bueno, vamos a ver. Dice, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Por qué siempre escapaba uno? Bueno, obviamente para dar la noticia. Fíjense la soberanía de Dios. Y todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y mataron a los criados, perdón, verso 18. Dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, el primogénito, o de su hermano, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. ¿Quién hizo esto? Satanás, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Quiero que noten que Job no se lo atribuye a Satanás todo esto. Fíjense lo que dice. Se postró en tierra y adoró. Nosotros estuviéramos quejándonos con Dios y cuestionando a Dios, Job adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Escuche bien, y en todo esto no pecó Job, es decir, no maldijo a Dios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job dijo, algo Dios está haciendo. Bueno, aquí vemos el poder de Satanás mostrado con detalle, hermanos. Número 1, Satanás incita a los sabeos para matar. Número 2, Satanás hizo descender fuego del cielo. Número 3, Satanás incitó a los caldeos para matar. Y número 4, Satanás envió un viento fuerte para matar. O sea, vino un viento, no sabemos cómo, pero sabemos que todo esto lo hizo Satanás. Está muy claro. Ahora, aquí es donde muchos cristianos se enredan y no entienden porque no miran la Biblia para buscar respuesta acerca del conocimiento de Satanás. A lo mejor lo que conocen de Satanás lo obtuvieron en una cruzada o en un culto de liberación o en una serie de Netflix o una película de la Biblia. Pero la palabra es muy clara cuando habla de Satanás, ahí nos deja. Pero permítame recordarles algo que pasará en días postreros como señal del fin de los tiempos. Vamos al libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia, capítulo 13, versículo 11. Aquí vamos a ver el poder de Satanás muy similar a lo que acabamos de ver en el libro de Job. Apocalipsis 13, verso 11. Fíjense lo que dice el apóstol Juan escribiendo aquí. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Pues sabemos que es Satanás, ¿verdad? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia
cuya herida mortal fue sanada. Herida mortal sanada significa lo resucitó. Vayan tomando en cuenta esto. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales, lo voy a leer en cámara lenta, que se le ha permitido hacer. Uy, aquí está fuerte la cosa. En presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió, resucitó. Verso 15 y final dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El mismo Satanás que tentó a Job. No sé si lo logran entender allí. Bueno, ¿cómo nos engaña Satanás? ¿Cómo incita? ¿Cómo seduce? ¿Cómo engatusa? ¿Verdad? ¿Cómo influencia a las personas? Bueno, una de las cosas que muchos cristianos ignoran es que el oído espiritual se encuentra en el corazón. Es decir, escuche esto. Nosotros no escuchamos espiritualmente por los oídos de las orejas que están en nuestra cabeza, sino que escuchamos a través del deseo del corazón. Eso es una cosa que a veces puede sonar un poco. Aquí en la iglesia, yo le pregunto así, ¿verdad? En punto práctico, le digo, ¿cuál es el oído del, del alma, verdad? ¿Cuál es el oído del alma? Y obviamente el oír, pues es el corazón. Por eso es que cuando nosotros recibimos la palabra, el oído del corazón, obviamente no son esos oídos, es el deseo. Fíjense, Mateo 13:15, fíjense lo que Jesús dice acerca del corazón. Jesús dice en Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo está engrosado, significa endurecido, encallecido, corazón endurecido. Ahora, siempre que un cristiano, cualquier persona, endurece su corazón, ese corazón endurecido se pone a favor de Satanás, se pone a favor del pecado, porque el endurecimiento del corazón es el orgullo y Satanás opera por el orgullo. Sigo leyendo, dice, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y con los oídos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué significa esto? Bueno, así como el Espíritu de Dios, fíjense, nos habla al corazón, así nos habla el Espíritu, de la misma manera Satanás nos siembra pensamientos en la mente buscando entrar en nuestro corazón. Eso es lo que hace Satanás. ¿Para qué? Para tomar el control completo de nuestra voluntad, para que hagamos la voluntad de Satanás. ¿Se acuerdan cuando la palabra dice dice Pablo a Timoteo, para ver si Dios los liberta, se arrepienten y sean libres de la voluntad de Satanás en ellos? Así dice el texto. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta y espero sean intencionales en hacerse esta pregunta. ¿Ustedes creen, ustedes piensan que David, Judas Iscariote, Ananías y Zafira, Pedro, ¿ustedes creen que ellos sabían que Satanás los había incitado para pecar contra Dios? Piensen eso. ¿Ustedes creen que ellos sabían que cuando pecaron, inmediatamente dijeron, fue Satanás que me habló? Bueno, la respuesta, mis hermanos, a eso es no sabían. Ellos no sabían. Nosotros lo vemos aquí escrito porque Dios nos lo revela a nosotros para que nos cuidemos. Pero cuando David censó al pueblo, él pensó que fue una idea brillante de él. Sin embargo, de entrada en esta enseñanza, ya leímos Primera de Crónicas 21:1, que fue Satanás que incitó a David. Satanás vio el orgullo de David en su corazón, vio que estaba de orgulloso y le susurró, no sé cómo, ¿verdad? Le plantó en la mente, mira, una buena idea, cuentan los soldados, David, por eso es que están ganando las victorias. Y a causa de eso, como Satanás sabe cómo Dios es, a causa de eso, la disciplina murieron 70,000 israelitas. Lo mismo con Acán, lo mismo con Saúl, lo mismo con Aitofel, lo mismo con todos los que pecaron en la Biblia.
era la incitación de Satanás. Pero siempre acuérdense que Satanás incitará nuestro corazón cuando amamos el pecado. Bueno, vamos a ver algunos textos que Pablo utiliza. Pablo es el que más en el Nuevo Testamento más menciona a Satanás en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es el que recibe la revelación y nos habla acerca de las tácticas y la astucia de Satanás. Y nada más le voy a compartir los textos así de rapidito para que nada más lo tengan de referencia. Primera Corintios 5:5 dice Pablo, ¿verdad? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí significa excomulgarlo, sacarlo de la iglesia, entregárselo al mundo. Fíjense, pero Pablo dice a Satanás entréguenselo. Primera Corintios 7:4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, la mujer casada, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, los dos se deben el uno al otro. Dice, no os neguéis el uno a otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, si se ponen de acuerdo por alguna razón, ¿verdad? Una causa mayor. Dice, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, o sea, en intimidad, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense, para que no caigamos en inmoralidad sexual. Satanás sabe que cuando no tenemos el don de continencia, nos casamos, ¿verdad? Y él ve que cuando no hay intimidad, él se mete también y quiere que veamos pornografía, que adulteremos, que forniquemos, y eso es lo que está diciendo Pablo. Segunda Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículo, puse aquí un número equivocado, creo que es el 13. Dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es el verso 14. Segunda de Corintios 12:7, Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, es decir, un demonio, ¿verdad? Para que no me enaltezca sobremanera. Puede ser un demonio o puede ser alguien, un mensajero de Satanás, puede ser uno que se deja usar por Satanás, ¿no? Primera Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez lo intentó, dice, pero Satanás nos estorbó. Estos textos nos ayudan a ver cómo opera Satanás en contexto, ¿no? Primera Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por último, Primera Timoteo 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, para que, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Tantos textos, ¿verdad?, que aparecen allí que nos hablan de la operación de Satanás. Bueno, con solo leer estos textos, si nos detenemos y vemos el significado contextual, nos damos cuenta de cómo opera Satanás. Sin embargo, hay cosas en la palabra de Dios, en la Biblia, que necesitan la ayuda del Espíritu Santo, necesita muchas veces hasta de los dones, ¿verdad?, que Dios nos da para entender la iluminación de Dios, que están en el texto, pero necesitamos ahí, ¿verdad?, que el Espíritu nos enseñe. Es por eso que, si no me falla la memoria, primera de Timoteo 4 dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días habrán espíritus engañadores, pero fíjense lo que dice, el Espíritu dice. Entonces el Espíritu de Dios sí habla. Ahora vamos a ver un ejemplo, quiero entrar con una pregunta a este ejemplo. ¿Cómo es que Satanás siembra pensamientos en las personas? Y aquí yo quisiera llevarlos a un punto importante porque a veces queriendo entender el cómo lo hace, nos perdemos el propósito. Es decir,
¿Cómo es que siembra la semilla? O sea, es algo espiritual, no tiene una explicación, es un misterio. Pero la palabra dice que sí lo hace. Yo creo que con eso debe bastar, saber que Él sí planta pensamientos. Bueno, en Hechos capítulo 5 vemos un ejemplo de cómo Satanás habla en nuestro corazón o siembra pensamientos y semillas de discordia. Vamos a usar este ejemplo o este texto como ejemplo de cómo Satanás siembra pensamientos de pecado en el corazón. Hechos 5, verso 1. Usted quizás ha leído esta historia varias veces, es de Ananías y Zafira. Fíjense, aquí vamos a leer del verso 1 al 6, pero quiero enfocarlos en las dos preguntas que Pedro hace. Son importantes, ¿ok? Dice versículo 1, Hechos capítulo 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, es decir, se hizo cómplice al saber que sustrajo de lo que estaba supuesto ser una ofrenda para los apóstoles. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. La ofrenda estaba incompleta. Y dijo Pedro, aquí viene una pregunta, la primera pregunta, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Primera pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, Ananías? Luego dice el 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Es decir, no tenías que ofrendarla si no querías, ¿verdad? No tenías que hacerlo. Pero una vez aceptó ofrendar su heredad y sustrajo, ya viene con engaño. Una cosa es decir, no voy a ofrendar a Dios, el cual también es pecado, pero no es igual, ¿verdad? Creo que el Señor cuando no le damos a Dios, las consecuencias son nada más de las bendiciones de Dios, de la gloria de Dios, y son menores, por así decir. Pero una vez Dios pone en el corazón de alguien que haga algo, pero lo hace con corazón torcido, es diferente, es completamente diferente, porque ya está adulterada la ofrenda, por así decir, en el caso de lo que estamos hablando. Pero fíjense lo que dice a la próxima pregunta. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice Ananías. Primero le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora preguntemos, la primera pregunta, ¿por qué no se la hizo a Satanás? Como cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? Y no le preguntó a la serpiente porque la serpiente lo único que hace, pues obviamente es engañar, sino al que Dios le dio la responsabilidad, a ese le pregunta, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué pusiste tú esto en tu corazón? Bueno, sigo leyendo para concluir el texto. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, fíjense lo que dice. Cayó y expiró, es decir, murió. O sea, el Señor lo disciplinó con la muerte. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo y lo sepultaron. Bueno, algo tan sencillo, mis hermanos, algo que parece aparentemente sencillo, permítame decirlo correctamente, Satanás sabe que no era sencillo, pero ellos lo vieron, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, como la mentira, el adulterio, las cosas que uno hace escondido, el hombre no se da cuenta, pero Dios sí. Sin embargo, aquí vemos algo, hermanos, ¿qué podemos ver? El apóstol Pedro le hace dos preguntas a Ananías. La primera pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y viene la curiosidad, ¿cómo llena Satanás nuestro corazón? La segunda pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Bueno, las dos preguntas se complementan. Es un solo evento, pero van a ver por qué hay dos preguntas. Según la palabra de Dios, lo primero que Satanás hace para hacernos caer de la gracia, lo primero es hablarnos. Ahora, si Satanás habla, porque hay cristianos que dicen que Dios no habla, imagínense. O sea, Satanás no tiene una Biblia, por así decir. Escuchen lo que voy a decir porque me llega esto en este momento. Hay pastores de denominaciones que dicen que Dios no habla.
No, ya Dios no habla, la Biblia, ahí está escrito ya. Sin embargo, Satanás no tiene una Biblia y hace caer a la gente y la gente le obedece. Yo pregunto, ¿cómo lo hace? Le habla a la gente y Dios también habla, los dos hablan. La Biblia está, hermanos, para que podamos distinguir, identificar las voces. Por eso nos dio el Señor una palabra, la Biblia. Entonces, si Satanás habla todavía, incita, seduce, engatusa, Dios también nos habla a los cristianos. La palabra dice que Dios no habla con todo el mundo, pero si alguno le teme, a ese le va a hablar. Bueno, lo primero que Satanás hace, hermanos, antes de cualquier cosa es hablar, por así decir, engañar. Génesis 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y luego dice, la cual dijo, o sea, ahí la palabra dijo es la misma palabra que el Señor cuando dice, o sea, dijo el Señor, o sea, habló, dijo algo. Claro, Satanás, Dios habla para crear, Satanás para destruir. Y el mismo Jesús lo dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi Biblia, no dice mi Biblia, dice mi voz. Y ahí dice, el ladrón no vino para matar, robar y para destruir. Yo he venido para dar vida y darle en abundancia. En el principio Dios dijo y dio vida, Satanás dijo y dio muerte. Ambos hablan. Y por eso dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿verdad? No comáis de todo árbol del huerto. Bueno, Pablo nos dice, mis hermanos, que Satanás se disfraza. Satanás se disfraza. Pero pregunto, ¿se está refiriendo Pablo a Halloween? O sea, la revelación de Pablo llegaba hasta Halloween, así que dijo, wow, ¿cómo sabe Pablo que iba a venir Halloween? No, la palabra disfrazar, hermanos, escuche bien, no significa necesariamente ponerse una máscara o algún traje en sentido literal. No. Esta palabra tiene el sentido de encubrir la verdadera intención del ofrecido, esconder lo que se está ofreciendo, o más bien la intención de lo que se está ofreciendo, o esconder el motivo de la oferta presentada, podemos decir. Segunda Corintios 11:13, fíjense lo que dice aquí. Segunda Corintios 11, versículo 13. Quiero que noten aquí la palabra disfrazar. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Dice, obreros fraudulentos. Y luego dice, que se disfrazan. Bueno, vamos a ver en qué se disfrazan. Como apóstoles de Cristo. ¿Cuál es el disfraz aquí? Que vienen diciendo, yo vengo en el nombre del Señor. Ese es el disfraz. Yo vengo de parte de Cristo. Cristo te ama, Dios te bendiga. La palabra dice, abran su Biblia, todo eso. Pero su intención es torcida, sacar dinero, engañar a la gente. Si lo quiero resumir, no les interesan las ovejas. Les interesan su nombre, su renombre, su reputación, etcétera, etcétera. Entonces quiero que noten que disfrazarse no es cambiarse la ropa o una máscara. No, es esconder la intención de lo que voy a hacer. Sigo leyendo, verso 14. Y no es maravilla, o sea, no se impresionen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí no es que se te va a aparecer como en luz, sino que lo que te va a ofrecer, tú vas a pensar que es para vida. Ángel de luz no es la iluminación de la lámpara. Ángel de luz es aquel que trae vida. Luz aquí es vida y no, trae muerte. Bueno, dice el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Sabe usted que uno de los pecados que más se puede disimular es el orgullo? De repente está el hermanito, la hermanita, ay, no, gracias, perdón, y dobla el cuello y baja la voz, y yo le llamo, están orgullosos de su humildad, le digo yo. Yo conozco también gente rebelde y le llamo una rebeldía simpática, porque son bien simpáticos, pero hacen lo que le da la gana. Y yo le llamo a eso rebeldía simpática.
Bueno, se disfrazan, dice aquí, cuyo fin será conforme a sus obras. Vienen diciendo, yo soy un hombre de Dios. La Biblia dice, yo tengo un doctorado y qué sé yo. Bueno, aquí disfrazar, hermanos, habla de esconder la verdadera apariencia o pasar por desapercibido o que nadie se dé cuenta del responsable intelectual de la incitación e influencia para que pequemos. Yo no sé si usted lo hizo cuando estuvo en la escuela, pero en mi escuela, cuando éramos adolescentes, hacíamos una ronda para pelear y nos encantaba ver a los muchachos peleando. Y cuando se ponían dos, que estaban ahí como media hora nada más así mirándose, no se daban el primer golpe, alguien venía escondido y lo empujaba. Y ahí comenzaban a pelear. Pero nadie supo quién lo hizo pelear, nadie supo quién fue que lo empujó, porque hay tanta gente. Entonces Satanás hace eso, te pone a pelear con tu hermano, te pone a que te pongas en contra de tu prójimo, pone pensamientos en ti para que tú y tu prójimo se peleen, se odien, no se sirvan, no se amen, pero nadie le echa la culpa a Satanás, sino que uno culpa al otro. No fue ella, no, él fue que dijo, sí, pero yo primero, no, que aquel segundo. Y Satanás allá en una esquina así, después que empujó. Eso significa disfrazarse aquí, esconder la intención, esconder la intención. Satanás, mis hermanos, escuche bien, nos habla en nuestro propio idioma. Satanás nos habla en nuestro propio idioma. Y no me refiero al argentino, al dominicano, mexicano, guatemalteco, no. Sino que te habla de tal manera que piensas que eres tú pensando. ¿Cómo lo hace? Te conoce. Nos estudian los demonios. Nos estudian día y noche mientras estamos viendo la televisión, viendo el soccer, la novela o no leyendo nuestra Biblia. Los demonios están mirando la debilidad. Su trabajo único es estudiarnos, asediarnos. La palabra dice, nos asedia el pecado. Y hay un deseo, pero también hay una incitación. Los espíritus incitan y el corazón caído desea. Y cuando esos dos se unen, ahí viene, dice Santiago 1:13, viene el pecado, luego viene la muerte. Miren, ¿cómo evitar que Satanás plante pensamientos? Le quiero compartir no sé si se le llama testimonio, pero es algo que me ocurrió a mí. Es una anécdota de algo que me pasó. Pero es a causa de esa pregunta, a raíz de la pregunta, ¿cómo evitar que Satanás plante pensamientos? Una vez, hermanos, yo preparándome para subir al púlpito ya para predicar, me entró un pensamiento en forma de visión, como si fuera un video. Y pude ver todo un escenario acerca de un supuesto rescate de una niña de nuestra iglesia que conocemos, que corrió hacia la calle y yo salí corriendo detrás de ella a rescatarla. Eso estaba en mi imaginación. Todo esto así, bien claro. Y en la visión, yo me lanzo sobre la niña y mientras un carro casi la atropella, yo rodé por el suelo y la salvé. Y este tipo de pensamientos me había pasado más de 10, 15 veces anteriormente. Esta escena, hermanos, en mi mente ya habían pasado muchas veces. Pensamientos de heroísmo. Se ve algo como muy inofensivo. Un día, ya para subir a predicar, y como dije, esto me sucedía casi siempre antes de predicar, no es coincidencia, ¿verdad? Como dice, no os maravilléis, Satanás se disfraza de ángel de luz. Un día ya casi subiendo a predicar, me habló muy claro el Señor. Claro, o sea, claro como el sol del mediodía. Y me dijo, Satanás está estimulando tu ego. Y yo me espanté. Yo estaba, el hermano, el pastor Antonio Cajas, que está aquí con nosotros, estaba dando los anuncios, ya yo iba a subir a predicar. Y el Señor me dijo, Satanás está estimulando tu ego. ¿Para qué? Para que te llenes de orgullo antes de subir a predicar. Hermanos, y yo me espanté y seguido me puse a orar, decía, Señor, guarda mi corazón, perdóname, guarda mi corazón. En ese momento. Satanás estaba apelando a mi orgullo para influenciar mi corazón, mis hermanos, y distorsionar la predicación o para meterle cosas a la enseñanza para que no. Y yo siempre notaba que eran enseñanzas muy claves en el momento. Cosas como que él sabía que si yo predicaba eso, Dios iba a hacer algo muy lindo.
Bueno, lo primero que debemos hacer, hermanos, es identificar de dónde vienen nuestros pensamientos. Una persona que anda con su mente suelta, ¿verdad? Prácticamente así, sin tener anclada su mente en la palabra, en todo lo que piensa, hermanos, es un terreno abierto para que aterrice los pensamientos del enemigo, hermanos. O sea, no debemos darnos el lujo de vagar en la mente. ¿Se acuerdan de Efesios 4 que dice, por ahí andan algunos que andan en la vanidad de su mente? O sea, no debemos hacer eso. La mente debemos de tomar control, pero por la palabra, todo mirando a través del lente de la palabra. Todo el que camina en la palabra puede distinguir el contraste de lo que es la mentira, el enemigo, los engaños, porque anda en la palabra. Si tú andas con la lámpara encendida, como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino, mi caminar, podremos ver el engaño y los ataques de Satanás. Santiago 1, fíjense lo que dice, verso 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Aquí oír no solamente es en el sentido de abrir el oído, sino examinar el corazón. Ese es el oír aquí, oír, esperar que Dios hable, escuchar la palabra, examinar el corazón. Esa es la palabra aquí, oír, oír la palabra. Dice, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira, y aquí ira no es tanto enojo, esa palabra es una reacción impetuosa en hablar o tomar una decisión. Fíjense, el capítulo 3 de Santiago, nosotros lo conocemos como el capítulo de la lengua. Sin embargo, está hablando de aquellos que se creen maestros. O sea, la lengua jactanciosa, obviamente. Y uno de los puntos más importantes, lo vamos a ver en un momento, voy a compartir un verso de eso, pero es importante cómo todo el que se jacta de que tiene conocimiento, todo el que se jacta de que sabe mucho y todo eso, tiende a tener una tendencia de ser imprudente, no dejar hablar, compite, quiere estar siempre dando instrucciones, no recibe, no es un cristiano que se deje enseñar, etcétera. Entonces, por eso dice Santiago 3, no se jacten, no mientan contra la verdad. Pero fíjense, ese texto lo vamos a ver ahora. Dice el verso 20, estoy en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia, escuche lo que va a decir, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sabe lo que está diciendo Santiago? La palabra que el Espíritu trae a tu corazón. ¿Se acuerdan que el texto más arriba dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque recibirá la corona? Si alguno tiene falta de sabiduría, búsquela. ¿Y la sabiduría cómo viene? Dios te la da en el momento. Claro, la palabra de Dios está llena de sabiduría, pero hay una que viene espiritualmente hablada por Dios al corazón. Lo vamos a ver en un momento. Esto es tan clave, hermanos, que espero lo estén recibiendo, porque el texto dice, con mansedumbre, o sea, desecha la malicia y la inmundicia y recibe la palabra implantada. Esa palabra implantar significa que el Espíritu siembra de la palabra, lo que es la Biblia, el logos, si algunos entienden eso, y la pone en tu corazón en el momento de la necesidad. Es por eso que cuando vamos a hablar impetuosamente, dice el texto, no hablen con ímpetu, con emoción, deténganse y esperen que el Espíritu le dé la sabiduría. Entonces, ahí habla de que Dios nos va a hablar al corazón para responder con sabiduría. Y a veces va a decir, no digas nada, calla, o di esto o aquello. Dice la palabra implantada que la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra. Cuando llegue la sabiduría, obedezcan. Dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, ya yo conozco la Biblia, ya no tengo que hacer más nada. No. Santiago es uno de los libros que nos ayudan en sentido práctico, hermanos, muy, muy poderosamente. Se escucha en el libro de Santiago palabras como oír, resistir, someternos, soportar, hacedor, mostrar la fe, hacer caos. Son palabras de ejercicio práctico de todos los días. Santiago es un libro, como digo, muy práctico, nos ayuda a vivir una vida intencional en la palabra de Dios para madurar e identificar los dardos de Satanás, de fuego del maligno, dice Efesios 6. El peligro se encuentra, mis hermanos, en el deseo del corazón.
Es por eso que hay cristianos que no distinguen cuando viene esa voz. Bueno, cuando un cristiano es codicioso, como ya vimos con Ananías y Zafira, pues es una puerta abierta para que Satanás siembre pensamientos y te dé ideas, ¿verdad? Te dé ideas. En mi país, soy dominicano, para los que no saben, mi país usamos una palabra. Cuando éramos niños, de repente jugando, agarramos un cuchillo y decíamos, suelta el cuchillo porque el diablo jucha. O sea, yo no sé si usted ha escuchado esa expresión. En mi país, lo que significa es, suelta el cuchillo porque el Satanás te va a incitar y me vas a hacer un daño. Pero así decíamos de niños, suelta el cuchillo porque el diablo jucha. Así decíamos. Fíjense, de niños, sin leer la Biblia ni nada, teníamos ese concepto. Y ese es el peligro que a veces, al tener un deseo en el corazón, Satanás apela a tu deseo. Si tú tienes debilidad con el dinero, Satanás te va a tentar con el dinero. Si tu debilidad es la inmoralidad sexual, Satanás te va a tentar con eso. Si es el chisme, si es el odio, si es el rencor, la amargura, por ahí Satanás va a ir. Entonces, ahí es donde él va a incitar y nos va a tratar de seducir. Pablo le dice a los efesios, airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, ¿cómo le podemos dar lugar al diablo? Cuando nos enojamos y nos llenamos de amargura y de rencor. Es como que Satanás ve una puerta abierta y por ahí entra. Con Judas, Judas Iscariote fue la codicia. Vio codicia y dice que luego entró en el corazón de Judas. Bueno, el poder del deseo, hermanos, en nuestro propio corazón es algo que Satanás usa. Y luego viene el poder influenciador de Satanás para que pequemos. Está el poder del deseo del corazón caído, que es el pecado, y está el poder influenciador de Satanás. Ya luego como tarea puede usted leer Efesios 2, verso del 2 al 3, que dice que la corriente de este mundo nos arrastra y el espíritu del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos que no obedecen la palabra. Bueno, es importante, son textos que nos ayudan a entender. Ahora, si no hay un deseo por el pecado, Satanás no tendrá forma de seducirnos e incitarnos a pecar. Es por eso que al morir al pecado, podemos decir lo que dijo Jesús en Juan 14:30. Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. Jesús dijo, Satanás no me puede tentar. ¿Por qué? Porque yo no amo el pecado. Nada tiene en mí. Santiago nos dice que seamos prontos para oír. Y esta palabra habla de examinar el corazón, examinar los pensamientos, no darle lugar a los pensamientos que no son según la palabra de Dios. Nos dice que no seamos impulsivos al hablar o en reaccionar, sino que nos tomemos el tiempo para que por medio de la palabra de Dios podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5:14, voy sobre el final, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la práctica, la obediencia de la palabra, claro, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí no solamente es para ejercitarnos y saber que robar, matar, mentir es malo. Aquí está hablando de un ejercicio que desarrolla un discernimiento en la madurez cristiana, que llegamos a discernir cosas que se ven más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, pero por la práctica de la justicia y la santidad de su verdad. Eso hace que desarrollemos un discernimiento natural. Ahora, hay un principio muy sencillo que nos ayudan a identificar de dónde vienen los pensamientos o esas voces que vienen a nuestra mente. Santiago nos dice que primero examinemos los motivos del corazón. Eso es una buena manera de saber quién nos está hablando. ¿Por qué? Porque cuando decimos, ay, yo siento de Dios, siento que Dios me dijo, bueno, hay que examinar la intención del corazón, los motivos que hay allí a la luz de la palabra. Santiago nos dice que cuando hay envidia, cuando hay celos y hay competencia en nuestro corazón, estaremos operando bajo en sabiduría o bajo la sabiduría del mundo, de la carne y del mismo Satanás, dice Santiago 3. Vamos al libro de Santiago 3
Y un texto más y concluimos en esa parte. Santiago 3, verso 13. Santiago 3, verso 13. Fíjense lo que dice Santiago. Aquí están las cuatro voces que nos hablan a la mente o al corazón. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, permítame explicar esa pregunta. El capítulo 3, como dije, viene hablando de cómo la lengua se jacta, ¿verdad? Yo sé mucho, yo estudio mucho, yo sé, etcétera, ¿no? Por eso dice que los maestros, los que se ponen como maestros, recibirán mayor condenación. Entonces aquí el enfoque es la jactancia, ¿verdad? Hablando del conocimiento. Pero aquí vemos que Santiago hace una pregunta, o sea, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Imagínense una sala en una escuela donde están los alumnos y usted dice, ¿quién tiene mucho conocimiento? ¿Quién es sabio? Y bueno, como niños al fin, yo, ¿verdad? Y luego dice más adelante Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, sean humildes y no demuestren su conocimiento por la lengua, sino por los frutos. Esa es la idea. Pero fíjense lo que dice Santiago. Pero si tenéis celos amargos, ya se va al corazón, y contención en vuestro corazón, usted y yo sabemos que los que se creen que tienen mucho conocimiento, orgullosamente hablando, pues compiten, son celosos, etcétera. Dice, no os jactéis contra la verdad, es decir, no digan que son maestros si tienen en su corazón amargura. Imagínense, un maestro de la Biblia que enseña el perdón no puede estar amargado. Un maestro de la Biblia que enseña acerca de la inmoralidad sexual no puede estar en inmoralidad sexual. Un pastor que enseña, un maestro acerca de las finanzas no puede ser codicioso. Y por eso el texto dice, no te jactes, ni mientas contra la verdad. Y luego dice el 15, porque esta sabiduría, este pensamiento, esta voz que estás escuchando, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, fíjense, ¿cómo yo sé que el conocimiento que tengo no me está envaneciendo? Cuando miro mi corazón, que no estoy lleno de orgullo. Esa es la marca. Dice, allí donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, aquí está definiendo las voces, los pensamientos, la sabiduría, es primeramente pura, no está mezclada, es pura. Dice después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Le quiero comentar algo antes de continuar. Cuando estamos orando por iniciar la enseñanza de hoy, pues es muy natural, como seres humanos que somos, ¿verdad? Uno se pone nervioso, estamos pensando, en este caso yo pensando en no equivocarme, hacer las cosas bien, agradar a Dios, y me dice el Señor, el enfoque son los hermanos. Y en ese momento el Señor me volteó el enfoque, tenía los faroles hacia mí, ¿verdad? Y me dice, el enfoque son los hermanos. Es decir, ¿cómo sé que no me estoy jactando en la enseñanza? Porque yo estoy interesado en que mis hermanos le vaya bien, caminen con Dios, aprendan, no se dejen engañar. Y ahí va la enseñanza con el amor de Dios. Pero si nada más estoy aquí, ¿verdad? Ay, ojalá que los hermanos digan, ay, qué buen maestro el pastor. Pues eso es celo, perturbación y todo tipo de competencia en mi corazón. Pero el Señor de entrada, yo orando así, nervioso, digo, Señor, dame gracia. Me dice, solamente enfócate en la necesidad que hay y yo me encargo de ti. Yo dije, está bien. Pues por eso vemos que el texto dice, no hay mezcla en la sabiduría que viene de arriba, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. O sea, yo quiero que mis hermanos cambien, que Dios los bendiga, los cuide. Y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago, hermanos, nos enseña de dónde vienen los pensamientos. Hay cuatro, ya lo dije, del mundo, de la carne, de Satanás y de Dios también.
Y la Biblia, la palabra de Dios, mientras más la estudiamos y la obedecemos, desarrollamos el discernimiento de saber qué voz está en mi cabeza. De repente tenemos un deseo, un pensamiento, una decisión. Y Santiago dice, sean lentos en reaccionar. Tómense tiempo, examinen bien a la luz de la palabra, a la luz de la consejería. Si tienen su pastor o un hermano maduro en la fe, pregunten. Pidan sabiduría en oración y Dios se la va a dar. Pero no se precipiten porque Satanás le encanta al cristiano acelerado. Porque el cristiano acelerado no piensa y Satanás ahí se mete. Bueno, en estas cuatro voces podemos identificar de dónde vienen los pensamientos o los designios del corazón. Nos sirven para identificar las voces en nuestra mente. Esa es la idea. Todo cristiano que no camina día con día en la palabra de Dios es una presa fácil para abrir el terreno donde Satanás lanza sus dardos de fuego. Efesios, para concluir, 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es el escudo de la fe? La vida cristiana, caminando con Cristo. ¿Cómo sabemos qué es eso? Primera de Juan 5:4 dice que ¿qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe de creer que Jesús es el Hijo de Dios, Señor y Salvador. Señor, porque vivo para Él, hago lo que Él me dice. Salvador, porque confío que aún en la amenaza de muerte, Él me salvará. Eternamente, ¿verdad? Me va a redimir. Luego dice 17, y tomad el yelmo de la salvación. Bueno, ¿qué es esto? Es un pensamiento. La verdad de Dios de que soy hijo, soy salvo. ¿Para qué? Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los dardos del enemigo, fíjense, aquí hay tres herramientas. Escudo, casco, el yelmo y la espada. Bueno, hay dos, ofensiva, defensiva y una ofensiva. El escudo, el casco es defensivo, solamente me lo pongo y no hago nada. Y la espada, que es la palabra en mi corazón, la toma el Espíritu. Si usted ha escuchado la palabra rema, a diferencia de logos, logos es toda la escritura de Dios, de la Biblia, perdón, de la Biblia. Rema es cuando el Espíritu toma de la Biblia y lo planta en tu corazón. Te habla el Señor a través de la Biblia. Y cuando Satanás viene, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hacemos? ¿Peleamos? ¿Atamos al diablo? ¿Los reprendemos? No dice eso la Biblia. Dice, resistid al diablo. Primero dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. O sea, esta lucha de Satanás no es con nosotros, es con Dios. O sea, no podemos nosotros pelear con Satanás. No, no, no. Nuestro trabajo es caminar en la palabra para poder hacer lo que Dios nos dice, resistir los pensamientos de Satanás, no entretener pensamientos de pecado. ¿Por qué? Porque Satanás ahí quiere sembrar su semilla. Así que una mente que no está anclada en la palabra anda en vanidad, anda en tinieblas y es presa fácil para Satanás para plantar sus incitaciones pecaminosas. Así que lo dejo hasta ahí, pastor, para que entremos en el tiempo. Si tienen preguntas, ahí yo me voy y dejo al pastor Jorge para que le conteste todo lo que usted necesite. No estoy bromeando. Pastor me miró muy serio, me dice, pastor. Se me Pero cortó hasta ahí. internet. A ver, a ver, a ver. A ver. Me quedé tildado. Gracias, gracias, pastor. Bueno, vamos a organizarnos de esta manera. El Señor nos ha hablado, recibimos palabra rema, palabra logos, y ahora lo que vamos a hacer es hacer preguntas breves, no predicar, porque ya la predicación fue dada, la enseñanza fue dada, porque cuando no tenemos que predicar nos nace el predicador que tenemos en nosotros, ¿no? No, no prediquen. Si tienen una pregunta seria, sobria, que pueda aportar y traer luz y para evacuar dudas que podamos tener todos, bueno, vas a levantar tu mano, yo ahora voy a abrir aquí, vas a levantar tu mano y yo te voy a dar la participación. Bueno, para arrancar, sí, perdón. Nada más para no salirnos del tema, preguntas conforme al tema de hoy nada más. Referente al tema, claro. No pregunten quién fue la esposa de Caín o qué día viene el Señor, ¿no? Sino que el tema que estamos tocando.
Así que bueno, yo voy a hacer mi primera pregunta. Mientras ustedes levantan su mano, ya tenemos algunas manitos levantadas. Mi primera pregunta y acotación, pastor, vos me corregirás. Yo tengo un teorema. Yo creo que, bueno, el espíritu del mal está más cerca de lo que pensamos, ¿no? A través de, obviamente, de su esencia, sus espíritus están. La falsa doctrina de demonios están engañando, están haciendo su trabajo. Ahora, hay personas, la palabra fue bien clara, y eso nos pone en un dilema, nos pone entre la espada y la pared, nos pone en una encrucijada. O escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz de Satanás. O sea que animal, terrenal y diabólica es exactamente lo mismo. Se puede clasificar en dos grupos. Está el grupo Dios, la palabra, y el grupo Satanás es carne, pecado y Satanás es lo mismo. O sea, no tenemos que decir es que fue la carne o el mundo Satanás, podemos decir lo mismo. Finalmente es pecado. Ahí está. La pregunta es la siguiente. Según mi teorema, basado en las escrituras, los que juegan con Dios, viste que juegan con Dios, con lo espiritual, con algo muy santo, ¿no? Escuchan la palabra, pero también escuchan otras cosas. ¿Es posible que corran el peligro de una posesión demoníaca o un trastorno mental a causa de demonios? Yo he visto varios casos y las escrituras, pero veo el caso de Nabucodonosor, de Saúl y mismo de Judas. La pregunta es esa, ¿es posible que una persona que esté en esa filo de la navaja, jugando con lo espiritual, termine escuchando la voz de los demonios y termine ya muy comprometido hasta llegar a una posesión demoníaca? Sí, hay que aclarar que hay posesión e influencia demoníaca. Cualquier cristiano puede ser influenciado por Satanás. Y la pregunta también añadiría, ¿puede un cristiano ser poseído? ¿Verdad? La pregunta que siempre hacen, ¿no? Vamos a pensar en Saúl cuando llegó al punto de consultar la bruja para hacerlo más, la hechicera, ¿verdad? ¿Y a qué grado llegaría una persona? Saúl se conoce como alguien de Dios, no que era un hombre de Dios, sino parte del pueblo de Dios, para que se entienda. Entonces, obviamente, y aquí es donde muchos cristianos se acomodan y cometen muchos errores. Nacer de nuevo no significa que tenemos un cerco donde nada nos toca. O sea, no dice eso. Vamos a pensar en Demas, colaborador con Pablo, dice que se fue al mundo, se fue amando más al mundo. O sea, abandonó, apostató. Entonces, si un cristiano apostata, me voy a ir de punto en punto, ¿no? A la pregunta, pastor. Si un cristiano apostata, pues también le puede pasar todo lo que le pasa a un no cristiano. Nada más que de manera gradual deja a Cristo y dice que, ¿verdad? Su postre estado viene a ser peor si sigue por ahí. O sea, un cristiano gradualmente puede ir dando pasos de apostasía. No sé si se entiende ese ejemplo. Pasitos de apostasía. Eso significa también que si jugamos con Dios, pues obviamente, pues si le metes el dedo a la reja en el zoológico del león, te puede arrancar el brazo, ¿sí o no? Siendo cristiano y no siendo cristiano. Entonces, sabemos que la palabra dice, los hijos de Dios, el maligno no le toca, primero de Juan 5, pero hay un contexto en la palabra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se comportan como hijos del diablo. Ese es el ejemplo allí de primera de Juan. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son, ahí no dice el que va a la iglesia, el que diezma, el que ora, el que se congrega, no, sino el que ama a su hermano, y eso tiene una lista de explicación larga. ¿Quién es el que ama? Bueno, congregarse es parte de amar a mi hermano, claro, porque ¿cómo voy a saber la necesidad del hermano en la iglesia si no voy? ¿Cómo le voy a servir? ¿Cómo voy a servir a Dios si no me congrego? Un punto muy sencillo. Entonces, a la pregunta del pastor, lo que pasa es que, y es algo que hablaba con el pastor Chuy, parece que la táctica de Satanás ha cambiado como ha sido siempre a través de los siglos. ¿Cuál? No sé si notan que ya casi no se ven posesiones o manifestaciones demoníacas en las iglesias. Parece que la posesión ahora es más intelectual. Y por eso dice, nada más voy a abrir mi Biblia aquí un segundito, primera de Timoteo 4. Fíjense lo que dice.
segundito nada más. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Entonces, apostasía ahí es un cristiano. Los no cristianos no apostatan, están fuera. Es el cristiano que apostata. Pero dice el texto, escuchando a espíritus engañadores, demonios. Entonces hay una influencia allí. Entonces, si alguien se sale, ¿verdad? Por apostasía, pues queda expuesto al mundo, a lo que sea. O sea, esa sería mi respuesta más sencilla. Queda expuesto, o sea, lo que pasa es que como es gradual, no es como que Satanás viene como dragón tirando fuego y te roba, no, no, no. Son pasitos que vamos dando y enfriándonos y soplando, dice, por haberse multiplicado la maldad, que se entiende, por habernos alejados de su palabra, el corazón se enfría. Y la traducción a la palabra enfriar allí es soplar como una sopa, despacio, así, hasta que llega el frío, hasta que se congela. Entonces es un soplo lento, Y pero tanto continuo. como Ananías y a Judas, dice que permitió que Satanás llenara, o sea, gota a gota, Y momento a fíjate, momento. gracias por acordarme eso. Judas, entendemos que no fue cristiano por esta razón, porque cuando Jesús hablaba de los 12, él decía, y uno es diablo, hubo uno que no nació de nuevo, Judas, está bien, pero ¿qué con Ananías y Zafira? Que el Espíritu fue quien le habló. ¿Qué con Hebreos que dice, verdad? Los que fueron participantes del Espíritu Santo y se deslizaron. Hebreos 10, Hebreos 6, ahí está la contesta. Entonces, Ananías y Zafira fueron de los cristianos que Dios le habló. No, no, no podemos decir, entonces si eran cristianos se fueron al cielo. Ustedes piensan que después que cayeron muertos y la iglesia cayó sobre un temor, ¿fue porque se fueron al paraíso? Porque el texto dice, la iglesia cayó en gran temor. O sea, ahí no cabe esa parte. Entonces se perdieron. El temor fue porque se murieron, se perdieron. O sea, imagínate, gran temor, se fueron con él, se lo llevó el Señor. No, hermanos, no, es delicado esto. No sé si eso ayuda, pastor. Perfecto, pastor. Ahí vamos con Zoraida Condori de La Paz, Bolivia. Este seminario es internacional, así que te damos la palabra para que hagas tu pregunta, amada Zoraida. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, amados hermanos. Pastor, también Satanás podría hablarnos a través de los sueños, porque yo he escuchado mucho, o sea, no, hay gente que tiene sueños, y no, si te has soñado 3 veces es porque Dios te está hablando, o te has soñado tantas veces con lo mismo, es esto. Entonces, y se acaba de decir, ¿no?, que muchas veces puede ser solamente, como Satanás nos conoce también, y es el deseo tal vez de nuestro corazón, ¿no? Entonces, podría ser que Satanás nos hable también a través así de los sueños, pastor. Sabe que la manera más fácil, porque luego sí hay misterios, hay que ser sencillos, cristianos también, reconocer que no sabemos todo. Hay misterios en todo esto, porque es espiritual, ¿no? Por eso dije al principio, lo que hay que hacer es clasificar todo lo que no es de Dios en un grupo. Y si dices equivocadamente, fue Satanás o el pecado, es lo mismo. Finalmente será lo mismo porque no es de Dios. Yo pienso que eh, cuando decimos no es de Dios o cuando decimos es de Satanás, hay un impacto diferente, si ustedes notan. La manera más sencilla es decir, no es de Dios. Jesús fue uno que no hizo mucha mención de Satanás, así como que, y lo tentó. Jesús no llegó y le dijo, le pongo un ejemplo, ¿verdad? Cuando los discípulos van a la misión, vienen contentos de allá. Lo que Santiago dice, Santiago dice que cuando hacemos algo y nos sentimos así como súper orgullosos, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque allí el orgullo nos lleva a competir, tener celos, etcétera, ¿verdad? Bueno, cuando vienen donde Jesús en Lucas 10, verso 20, vienen contentos. Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Y qué es lo primero que dice el Señor? Yo vi a Satanás caer del cielo, ¿verdad? Casualmente le dice, yo no le di poder, no les di poder para que se enfocaran en eso. Es como que digan,
ay Señor, que, o sea, vamos a decir, al secretario de la salud ahí, ¿verdad? En Argentina, quien donó 50 ambulancias y cada vez que recogen un muerto dice, ay, qué linda ambulancia. O sea, no, la ambulancia se dio para asistir al enfermo, no para enfocarnos y deleitarnos en la ambulancia. Entonces, cuando el Señor le da poder para sacar demonios, el enfoque era hacer libre a la gente. Ellos, y Jesús le dice, enorgullezcase, o la palabra fue regocíjense, mejor dicho, en que sus nombres y que la gente se está salvando por mí. Entonces, cuando hablamos de algún sueño, que podemos decir, el sueño fue Satanás, bueno, creo que a veces es complejo porque los sueños son muy subjetivos. ¿Se dan cuenta que los sueños están sujetos al que tiene el sueño? De repente te dicen, yo tuve un sueño y yo sentí, mi mamá estaba ahí, pero yo no la vi, pero yo sabía que estaba ahí. Bueno, los sueños son muy subjetivos al que se hace el sueño. Ahora, al despertar, si lo que estás percibiendo no es de Dios y no sabes si es del pecado, de la carne o del diablo, no importa. El saber que no es de Dios, con eso es suficiente, porque el fin es que obedecer a Dios. Lo que pasa es que sí hay una cierta atracción cuando se habla de este tema. Por eso lo dije al principio. Cuando alguien dice, por ejemplo, tuve un ataque demoníaco anoche, y ahí viene la ronda de la iglesia, ay, dinos, ¿verdad? Porque nos gusta hablar de esto. Cuando yo era adolescente, en mi país solía irse la luz, la electricidad, había un apagón repentino y nos quedamos oscuros. ¿Y qué hacíamos en la oscuridad? Hablar de brujas, de cementerio, de muertos, porque es un morbo que se alimenta. Entonces el cristiano trae eso también. Cuando yo pongo un tema que es de Satanás, y lo pueden ver en el YouTube, las visitas son al cielo. Pero pongo uno de santidad y 15 visitas, 50, 100, quién sabe. Entonces, lo más sabio es enfocarse porque Satanás quiere que esto se sienta así como muy, ¿verdad? Ah, están hablando de mí. Eh, no ignoramos a Satanás, pero tampoco lo expresamos así como que él es el gran yo soy. Entonces, ahí, mi hermana, a la pregunta del sueño, si él puede, claro que puede. Si tiene capacidad de descender fuego del cielo, de sembrar pensamientos, claro que puede. Sin embargo, por eso es importante orar, por eso es importante, antes de acostarnos, presentarnos al Señor, levantarnos, entrada, salida, todo, para que le pidamos, cuida mis pensamientos, Señor. Es importante ver lo que estamos mirando en la televisión, entreteniendo, porque acuérdense que los sueños pueden ser un cúmulo de cosas que hemos visto, y los sueños, como son tan complejos, pues no es fácil explicar, pero como el Señor da sueños, me imagino que también Satanás igual, así como le dio el sueño a Nabucodonosor y le dio la interpretación a Daniel, pues cuando te hagas, en caso de que sea usted mi hermana, Zoraida, ¿verdad? Órale al Señor y Señor, y este sueño, o sea, ¿qué me quieres decir? ¿Es tuyo o no es tuyo? Y tener ser cuerdos en esa parte de no sobre espiritualizar las cosas y hablar tanto de los demonios, saber que están ahí y que son reales, pero no vociferar tanto de eso porque sí alimenta el morbo. Gracias, pastor. Bueno, evidentemente Satanás, a algunos los quiere tomar en este momento porque se están queriendo dormir. Así que despierten, que esto está imperdible, ¿eh? Despierten. Bueno, ahí tenemos a Juan Eliseo Atampis, que también levantó su mano. Si hay algunos 2 o 3 más que quieran preguntar, les damos la oportunidad. Todavía tenemos un tiempito. Juan Eliseo Atampis, Dios te bendiga. Ay, ahora Ahí sí, se Dios te escucha. bendiga, Pastor Jorge, Dios te bendiga, Pastor Fleming. La verdad que muy importante lo que está hablando, muy edificante, y lo que me quedó muy en cuenta es cuando estabas predicando y de repente entra esa, como que uno cree que es más importante o más sabio, y ahí entra ese pensamiento de querer superar al otro, ¿no? Como un celo, como una rivalidad. ¿Será una señal de que no se nació de nuevo? Porque escuché lo que dijiste, ¿no? O no sé, un poco de carnalidad personal. Sí, o sea, en caso sería que yo a lo mejor no nací de nuevo porque me pasó a mí, cuando prácticamente, o sea, no que me llené de orgullo, sino que tenía los focos hacia mí
pensando en mí, de no ponerme nervioso, de hacerlo bien, y el Señor me dijo, enfócate en la gente. Entonces, para eso está el Espíritu, para corregir. O sea, seguiremos cometiendo actos de carnalidad, nos vamos a equivocar, pero el Espíritu estará siempre corrigiendo ahí. Entonces, un cristiano puede actuar como una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, un pecado en un cristiano o un acto de carnalidad o de orgullo no es señal de que no ha nacido de nuevo. Cualquiera, tanto el no nacido como el nacido de nuevo, puede cometer ese tipo de pecado. Incluso 1 Corintios habla de cristianos carnales. Pablo dice, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en la fe. Entonces, no podríamos ver ese lente nada más como, ¿verdad? Una evidencia de que no ha nacido de nuevo. Puede ser un cristiano inmaduro, puede ser nuevo, o puede ser un cristiano endurecido, un cristiano carnal, un cristiano obstinado, etcétera, etcétera. Gracias, pastor. Claro que Pero sí. muy Gracias. ¿Qué tal? Dios le bendiga a todos, pastor. Muy edificante su estudio. Y mi pregunta la siguiente. Yo soy argentina, somos de Resistencia Chaco. Yo quería saber si en un mismo lugar, por ejemplo, una congregación, puede ser que opere el espíritu de verdad y los espíritus engañadores. Por ejemplo, que un pastor predique sobre santidad, obediencia, la palabra fielmente, y un grupo de otros siervos en el mismo lugar prediquen algo totalmente contrario, por ejemplo, el libertinaje, que todo es paz y amor, que no importa el pecado, que Dios mira el corazón. ¿Eso puede suceder en una congregación? ¿En la misma congregación? Exactamente, o sea, dentro de una misma iglesia. Por ejemplo, en Claro nuestro que caso, sí, claro. un pastor presidente y hay otros obreros que acompañan al ministerio. Oh, Puede sí, suceder. Fíjate, hay un texto y luego te lo dejo de tarea, ¿no? Nada más tienes que leer las 7 iglesias, donde dice, ¿verdad? Yo sé dónde está la sinagoga de Satanás, allí el trono de Satanás gobernando, pero tiene algunas personas allí que no han ensuciado sus vestiduras. En una misma iglesia, pues sí puede suceder. Esa es la respuesta más rápida. Es por eso, agrego, es por eso a Cecilia 089, que no es tu nombre, yo sé, pero ¿sí es tu nombre? No, el de mi señora, estamos en la Bueno. cuenta de mi esposa. Ok, lo que pasa es que también por eso nos da un principio de aprendizaje de que como cristianos debemos de tener una relación individual, porque puede que la iglesia entera esté mal y uno esté bien, o la mitad y mitad, o un grupo y otro no, o sea, sí se puede. Entonces, debemos de tener cuidado con la multitud que arrastra al, al pecado, al chisme, como en el caso de Coré, Datania, Virán. Pero sí, en una iglesia puede haber de los dos. Y ahí en las 7 iglesias puedes leer y ahí dice que le llama la atención del Señor, o sea, los reprende y dice, pero hay unos pocos allí, ahí mismo, que no han ensuciado sus vestiduras. Muchas gracias, pastor. Sí. Bueno, ahí le pasamos al hermano Freddy Flores su pregunta, hermano, y después tenemos 2 más y creo que con eso cerramos hoy. ¿Me escucha? Muy bien, Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? No, muy bien, gracias. justo escuchaba esa parte, ¿no? Dice que Satanás nos conoce. Bueno, yo soy un poco más del conocimiento de Dios y, o sea, leer la Biblia, el libro, todo, pero a veces me olvido de las prácticas espirituales, me cuesta. Y en el tema ese por ahí, el otro día yo pensaba, ¿no? Que Satanás nos conoce, pero puede ser que nos conozca, como dice, ¿no? Que hay 2 palabras en la Biblia que hablan de conocimiento, ¿no? Que hoy de ginosco, que Satanás conoce lo que es el pecado y nosotros a veces practicamos pecado por experiencia y por ahí puede ser que Satanás sabe lo que es pecado en experiencia y nos incita ahí en pecar, ¿no? O sea, porque por ahí me recordaba Pablo, ¿no? Que Pablo se quería ir, ¿no? Dice, porque él decía, si tengo algo para decir, me quedo, y si no, me voy. O cuando los romanos dicen, ¿no? Eh, queriendo hacer el bien, hallo esto, o sea, había un parte remanente caído en el cristiano que a veces nos lucha, ¿no? Y yo por ahí, el otro día, usted estaba predicando ahora y usó una palabra que
Yo tenía por ahí cada cristiano lucha con cada pensamiento, ¿no? Y gracias a usted por la prédica que nos dio ahora de cómo luchar con algunos pensamientos que Satanás nos va poniendo así, uno se da cuenta, ¿no? Y yo el otro día, usted justo en su palabra habló de una palabra que el pastor Daniel el otro día predicó, circunstancias. Sí, a Freddy, tu pregunta, algo importante que bien rapidito te digo, estudiar mucho trae deleite, conocer mucho trae deleite, adquirir conocimiento trae deleite en el corazón, obedecer ese conocimiento trae dolor. Entonces, por eso es más fácil estudiar que obedecer. Pues te dejo con ese pensamiento, ¿está bien ahí? O sea, nada más piensa en eso. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios le ¿Qué bendiga. tal, pastor? Dios lo bendiga. Yo le quisiera hacer la pregunta esta. Yo vengo de una iglesia donde se viven reprendiendo y ven el demonio y nos peleamos. Bueno, he salido ya de ese lugar, ¿no? Pero tengo todavía gente conocida y amiga. Que, por ejemplo, no hace mucho yo soy peluquera y vino a casa y me decía, no sabés la pelea que tengo, la lucha. Y uno ya más o menos le fue hablando, le va diciendo. Yo digo, gente que conoce del Señor hace más de 10 años. No es así, la verdad, ¿no? Nosotros, como hoy usted decía eso, nosotros no luchamos en contra, porque el que hizo todo es el Señor. ¿Qué se le dice a esa gente? Pues es muy subjetivo por el sentido de que cada caso es particular. De repente hay que examinar su corazón, ver su actitud, si está abierta a la verdad, si anda buscando dirección. Porque el consejo es muy fácil darlo. En el caso, si me pregunta qué decirle, le digo. Pero cada persona es diferente. Entonces, cuando le contestamos a alguien, le contestamos según no solo la pregunta, sino el que pregunta. En otras palabras, como usted tiene una relación con esa persona, pues hay que ver, ok, pues, por ejemplo, hay personas que tienen años en iglesias y no le han enseñado, o sea, con nosotros llegan personas que dice, tengo 20 años en el evangelio y le damos una enseñanza básica y dice, nunca había escuchado eso. Entonces, hay que siempre acordarnos de la misericordia en el sentido de, es posible que piensan que están bien, pero están, como usted dice, mal. ¿Por qué? Porque no dice la Biblia. Hay iglesias que no le dan la importancia a la palabra, sino al líder, al pastor, al apóstol, al profeta. Entonces, como Claro, no le dan... Ajá. esta persona a mí me da como tristeza porque están los pastores y viene ella. Entonces digo, Señor, yo hablé una vez, yo ahora la escucho, pero digo, me quedo callada, oro Sí. nada más, digo, como que a uno le duele porque digo, están hablándole a más personas. Entonces uno dice, uy, Señor, ¿cómo? Piense en esto para que lo tenga más práctico. Piense en usted quiere visitar a una persona, un conocido, y luego usted llega a la puerta de la casa y usted fue a visitarla y no le dice, pase adelante, sino que se queda ahí en la puerta hablando con usted. Le está dejando un mensaje, ¿sí o no? Entonces luego de repente le dice, ok, gracias, y le cierra la puerta. Usted no le va a dar una patada a la puerta porque no es su casa. Entonces, ¿qué usted hace? Se aleja un poco y ora. Entonces esa puerta es como el corazón. Y hay gente que le cierran en la cara la puerta a uno, oh, gracias, gracias, y le hacen así, ¿verdad? No literal, pero el corazón. O sea, ahí su trabajo ahora es servir a esa persona, amarla, ser testimonio y orar por ella sin hablarle, si no quiera, no hablarle más de eso. Entonces ahí lo que va a haber es un contraste en testimonio. Porque a veces puede haber una persona que está mal en conocimiento, pero anda bien con Dios en testimonio. Fíjense qué cosa. Y uno que conoce muy bien la Biblia, pero no obedece. Entonces ahí se confunde, ¿no? Entonces ya usted le dijo, ya. Entonces ahora toca amarla, servirle, tener paciencia como el Señor con usted, porque a lo mejor usted antes no sabía y el Señor la trajo a la luz y esperar. Sí, yo conozco del Señor, Muy bien. es decir, desde el 87 y recién ahora estoy aprendiendo, digo siempre lo mismo. Muchísimas poco. gracias, Dios lo bendiga. Gracias, claro que sí, estamos a sus órdenes. Buenas noches, pastor. Saludos desde Buenas noches. Argentina. Nada, me gustó mucho el versículo de Santiago 3:13, que dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras, es sabia mansedumbre.
nada, quería entender más ese versículo que es muy interesante. Sí, Y fíjate que ahí, oh, perdón, pensé que me sí, preguntaba ahí. sí, estuve leyendo que dice si has conocido a alguien que afirma que es sabio pero que actúa con necedad. Exacto. Sí, el texto, si lo lee ya luego como tarea, ¿no? Completo, imagínate que le está hablando a uno que se cree maestro o a un maestro sumamente orgulloso que no da fruto. Si notas en el mismo texto, versículo 11, 12, dice, o sea, ¿qué fuente bota agua dulce y salada a la misma vez? O sea, no se puede. Pues está hablando que cuando sale de nuestra boca alguna palabra y dice el Señor y no lleva la intención de bendecir, de servir, de salvar, esa sabiduría es vana, aunque sea bíblica, fíjate. Es decir, tomé una porción bíblica, pero mi corazón no la usa para edificar a alguien. Esa, yo hago vana la palabra, dice Pablo, habéis hecho vana la, ¿verdad? La fe o la palabra. Entonces, por eso es que tiene que ser conocimiento, vamos a poner mente, hay que agregarle el corazón, el amor a la persona. Por eso que hay cristianos que no le tienen paciencia a la gente cuando le evangelizan porque no quieren convertirse. Y no funciona así, o sea, le compartimos con paciencia, en amor, con misericordia, oramos por ellos, les servimos. Y quién sabe si un segundo antes de morir se aceptan a Cristo, pues lo bueno es que se salvó. Y esa es mi medida para evangelizar. Yo digo siempre para no desesperarme, ¿no? Si se arrepiente un segundo antes de morir, está bien, entonces voy a seguir. Lo que pasa es que viene la demanda de, es que yo le digo y no quiere y quiere que se convierta, ¿no? Y entonces ahí Santiago dice que tiene que haber mansedumbre. Muestra tu sabiduría en sabia mansedumbre. Claro, es como tomar la palabra de Dios en mano también. Exactamente. Agradezco, pastor. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, excelente, excelente. Vamos a dar dos oportunidades más. Les voy a pedir, aprovechar que está el pastor Maxi y Ana están ahí. Bendiciones, hermanos, el Señor le bendiga, Pastor Fleming. Buenas noches. Gracias, Pastor, por la palabra, hermosa, muy edificante. Y bueno, seguimos aprendiendo también, ¿no es cierto?, como ministros del Señor, cada día el Señor nos habla y bueno, la verdad que muy hermosa la palabra y bueno, gracias pastor, saludos desde acá, desde Resistencia Chaco, un abrazo para su esposa, Escarlín también, que el Señor lo siga usando grandemente como lo viene haciendo, así que bueno, le cedo la palabra a mi esposo. Gracias. Buenas noches, Dios le bendiga, amada iglesia, amado pastor Fleming. El Señor le bendice y bueno, le mandamos nuestros saludos y cariños desde Resistencia. La verdad que muy edificados, ¿no? Y creciendo en la palabra del Señor. El Señor no nos hace faltar su palabra, ¿sí? Y por medio de ella vamos creciendo día a día, ¿no? Y podríamos concluir con algo, pastor, que el Señor nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor y vivir poniendo los ojos en Cristo y ocupándonos de lo que Él quiere para nosotros y de la obra por la cual nos llamó a cada uno de nosotros, ¿no? Así que yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, pastor, muchísimas gracias y bueno, reciban nuestros saludos y cariños desde acá. Igualmente, hermanos, desde aquí mi esposa y su servidor le mandamos un abrazo y muchas gracias también por recibirnos y con tanta amabilidad y con mucha atención. Es importante para el que está enseñando. Bendiciones a todos. Muchas gracias, amado pastor Fleming. La verdad que unos cariños especiales de acá de la distancia. Yo quería compartir algo más que una pregunta, era una experiencia personal que tuve hace un par de años atrás, justo antes de conocer a mi esposo, en un viaje que tuve, que era arreglado, que me había mandado mi pastor a Paraguay. Entonces conocí una joven mujer, soltera a mi tiempo. Al contarme la historia, esta joven mujer, me venía a la cabeza, yo era soltera todavía, me venía en mi mente como un reflejo en la cara de mi esposo, y en ese tiempo mi esposo recién estaba congregando en la iglesia de nosotros, y yo ya tenía mucho más años en nuestra congregación, de paso yo estaba trabajando con los jóvenes, con la hermana Noé.
Entonces me agarró como un temor en el corazón en aquel tiempo. Yo con él no hablaba mucho, solo de bendiciones, hermano. Entonces era como, "Ay, no puede ser Satanás por la necesidad, porque al ser uno soltera y sus pasiones me van jugando en contra, entonces digo, no puede ser. Satanás me está queriendo tentar, me quiere desviar", o sea, era mi pregunta de mí. Y entonces empecé a orar, no teníamos ni teléfono, no teníamos mensajes de texto ni nada con mi esposo. Entonces empecé a orar y dije, Señor, quítame esto de mi cabeza, no puede ser, ¿cómo me voy a poner a pensar en un joven de la congregación? No, es Satanás y así. Entonces era una lucha entre mis emociones y mis pensamientos. En eso, bueno, decidí callar, y en una invitación que él me hizo, me dice, hermana, disculpe, ¿puedo charlar con usted personalmente? Y le digo, sí, claro que sí, pero en ese tiempo, cuando estuve allá en Paraguay, Dios me hizo entender, después que él habló conmigo, de que él iba a ser mi esposo, pero él no hablaba conmigo. Entonces, cuando él me invita a esa invitación personalmente, en temor le invité a mi hermano José, creo que está en línea, y vinimos con la guitarra, cantamos, compartimos algo. Y bueno, después hubo una segunda invitación a tomarnos mates, hicimos exactamente lo mismo con José, y en la tercera ya me manda un mensaje más claro, disculpe, yo quisiera charlar personalmente con usted, pero si puede ser en privado. Y le digo, sí, claro que sí. Entonces me dice, mire, le puedo invitar a tal lugar. Perfecto, entonces fuimos. Entonces él me cuenta su vida personal pasada, lejos del Señor, una situación de una relación y todo. Cuando él me termina de contar toda su historia, me pide para que sea su esposa, sin conocerme, sin tener una relación de amistad ni nada, directamente fue. Me quedé como, ¿y ahora qué hago? Era una lucha, pero Dios ya me habló allá, no sabía si decirle sí, no, ¿qué hago? Entonces había una lucha en mi mente, digo, ¿pero qué hago si le digo que sí? Y después no es del Señor, es algo de mis pensamientos, mi corazón y eso. Entonces le dije, mira, vos tenemos un pastor. Bueno, yo no tengo a mi papá biológico porque murió cuando tenía 9 años, entonces le dije, y amo mucho a mis pastores en sí, al pastor Jorge Cabral, entonces le dije, tendrías que ir y presentarte a mi pastor, vos tienes muy poco tiempo dentro de nuestra congregación, y se lo dejé en las manos de mis pastores, cuál era su decisión. Y bueno, y ahí no le dije ni sí ni no, y lo dejamos así porque estaba en una lucha tremenda, porque yo pensaba que era todo, venía de Satanás, esas emociones, según mi necesidad. Aparte yo ya era una chica grande de edad, mi esposo era más corto de edad de mi persona, entonces yo, ¿cómo puede ser un chico que recién llegó a la iglesia? Y bueno, una lucha tremenda fue en ese tiempo. Entonces al poco tiempo él se presentó en el pastor, hablaron con mis pastores, todos mis pastores guiados por el Señor le dieron el ok, y ahí recién yo acepté su propuesta. Y bueno, ahí estamos, dentro de poco vamos a cumplir 7 años de casados, tenemos 2 hermosos hijos, así que no fue un pensamiento pero creo que una decisión que creo que es muy importante es ponerle a nuestras autoridades como espiritualmente adultos que puedan observar esa relación y pedir la guía del Señor para poder aprobar, o son solamente nuestras emociones. O sea, es parte de una experiencia, digamos, que quería compartir con mis hermanos de la fe. Así que gracias. Bueno, si está el pastor Fleming, muchísimas gracias. La enseñanza fue de mucha bendición y bueno, seguimos aprendiendo. Que el Señor me los bendiga a todos. Vamos a darle a Escarlín, amada Escarlín, disculpa que al inicio no te veía, no sabía que eras vos que estabas hablando. La verdad que un placer que estés con nosotros. Mi esposa también te ama y no sé si estás por ahí, Mari, querés saludarle, que sea de la voz. No sé si tenés cámara, dale un saludo de tu parte a Escarlín. Ahí viene, ahí viene. Hola, buenas noches a todos.
Hola. Ahí está, Carlin. Buenas Bendiciones, noches. María. ¿Cómo estás, Scarlín? Dios te bendiga. Un gusto Muy bien. volver a verte por este medio. Igualmente, el gusto es mío de poder verlos a ustedes, al pastor, a ti, a todos los demás hermanos que, aunque no les conozco personalmente, pero bueno, tenemos un mismo espíritu, ¿verdad? Y gracias por la confianza, ¿verdad? De invitarnos, a mi esposo, a mi persona, a los hermanos también que nos acompañaron y pues quedamos también llenos de la palabra, siempre teniendo en mente, ¿verdad? De que tenemos que seguir caminando en fe con nuestra mirada puesta en el Señor. Estamos en un mundo donde vamos a ser tentados, ¿verdad? Pero el Señor quiere que pongamos nuestra mirada en Él. Así como le dijo el Señor Jesús a Pedro, ¿verdad? En Mateo 16, me voy a tomar la libertad, pastor, de compartir esto bien rapidito, ¿verdad? Y era cuando el Señor Jesús anunciaba sobre su muerte. Pedro comenzó a convenirle, no, Señor, tú no puedes morir, no debes morir, pero luego el Señor le reprendió y le dijo a Pedro, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de arriba? Y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, siendo él, Pedro, ¿verdad? Un discípulo de Jesús mismo. Y eso es una enseñanza para todos nosotros. A medida que crecemos en el Señor, poner nuestra mirada en él, en la palabra que nos dejó. Y es de verdad un agrado para nosotros estar aquí con ustedes. Todos aprendemos. Aquí tengo yo 3 hojas de notas que cogí porque uno nunca deja de aprender en las cosas del Señor. Siempre nos habla el Señor. Así es que les amamos mucho y nuevamente muchas gracias para todos. Bueno, gracias, Scarlín. Muchas gracias por tu presencia en este momento con todos nosotros, la iglesia de Banfield. Bueno, la iglesia de Banfield los ama, así que son muy amados por acá, por Buenos Aires, y alguna vez seguramente van a poder venir, si así el Señor lo permite. Y gracias por este tema que es súper importante para cada uno de nosotros como cristianos, para poder saber diferenciar y bueno, a la luz de la palabra del Señor. Muchas gracias por esa disposición para poder enseñarnos, como decís, Scarlín, uno nunca deja de aprender, ¿no? Y quizás hoy lo aprendemos y dentro de un tiempo nos dan el mismo tema y vamos a volver a aprender. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias, María. Y bueno, muchas gracias. les amamos, pastor. Muchas gracias, pastor Fleming. Qué lindo Claro que volver sí, a claro que verlos a los sí. dos por este medio. Fue Te voy a muy grato decir, conocerlos presencialmente y bueno, y por este medio también. Gracias porque siempre están dispuestos para ayudarnos y bendecirnos con la palabra. Muchas gracias. Les mando un cariño especial. Dios les bendiga. Y a todos, muy buenas noches. claro que sí. Amén. Saludo para todos y así es. La palabra es una fuente inagotable. Los dejo con el pastor Cabral. Bueno, Scarlín, dale, despedirnos con una oración y bueno, damos gracias al Señor por el matrimonio Fleming y Scarlín, que son de tanta bendición para todos nosotros. Realmente, Fleming, acá tienen muchos seguidores de tus enseñanzas y bueno, sepan que a veces uno está un poco desanimado, un poco, ¿no? Y la palabra que uno suelta a través de un micrófono, de una cámara, puede afectar a tanta gente que ni nos imaginamos. Así que esta palabra de ánimo para ustedes también. Cada que los escuchamos, el Señor nos habla. Así que, Carlín, por favor, despedirnos con una oración. Bueno, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes para con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por poner pastores que nos enseñen con dedicación, Señor, con ciencia, con sabiduría. Sabemos que la sabiduría viene de ti, Señor, de tu boca. Ayúdanos a atesorar esta palabra que hemos recibido, Señor. A ser sobrios, a velar, Señor. A estar en tu palabra todo el tiempo, meditar en ella, Señor. A ejercitarnos en ella como aprendimos hoy. Para poder caminar y reflejar esa madurez de Cristo, Padre. Para poder discernir, Señor. Para poder ser sabios, mi Dios, conforme a tus propósitos, Padre. Sabemos que tenemos lucha, Señor, y esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, Señor.
y huestes de maldad, mi Dios. Pero tú también nos has dado, Señor, esa armadura espiritual, esa palabra defensiva y ofensiva, mi Dios, para los días malos, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Padre, que prevalezca, Señor, en la roca, que eres tú, mi Jesús, ante los ataques de la vida, de Satanás, que podamos estar, Señor, alerta, Señor, pero que podamos también estar bien firmes, Señor, dando testimonio, Señor, de que tú eres real, de que tu poder, Señor, nos sostiene. Bendice, Señor, al pastor Jorge, a María, a los demás pastores, Señor, que se han unido a esta enseñanza, a cada hermano, Señor, porque cada uno de nosotros componemos el cuerpo de Cristo, Señor. Somos parte de un solo cuerpo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, orando los unos por los otros, levantando, Señor, a aquellos que están desanimados, dando una palabra de consuelo, de fe, de aliento, de poder, mi Dios, por cuanto tu palabra, Señor, viene con poder por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque aún podemos tener tu palabra de manera, Señor, libre, Señor, de manera abundante, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en esta fe, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Dale, Señor, el descanso, Padre amado, a cada uno de mis hermanos y ayúdalos a cada día a perseverar en esta fe hermosa que tú nos has dejado, Señor, puesto que nuestra fe es la que vence al mundo, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Bueno, mis amados, muchas gracias a los estudiantes del seminario online de Casa de Oración Banfield. Les esperamos el martes para continuar con nuestras enseñanzas y estas sorpresas como esta van a haber todo el año, así que no fallen. Que el Señor les bendiga, descansen. Fleming, Scarlett, muchas gracias. Pastores Max y Anita y todos los hermanos que están. Bendiciones, buenas noches. El Señor les bendiga y les guarde. Buenas noches a todos. Gracias, Pastor Fleming. Dios les bendiga. Visita online. Bendiciones y abrazos. Buenas noches. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me